Primero definamos qué es la oligarquía. La oligarquía es una forma de ejercicio de dominación política por un grupo exclusivo perteneciente a la clase social alta de un país, mayormente minoritario, y que controlaba el aspecto social, político y económico del mismo. También podemos conceptualizar este término como una forma política e institucionalizada que asumió el Estado de países periféricos, cuando estos se encontraban en una fase capitalista de exportación de materias primas y alimentos. En el Perú, la oligarquía fue un sistema de dominación excluyente, que negó a las grandes masas la posibilidad de participar en los procesos de deliberación política y económica del país. Esta estaba compuesta por un conjunto de 40 familias pertenecientes a la clase social alta del país y que tenían como orígenes la época del Guano. Estas familias se definían mediante el apellido, los lazos de parentesco, el estilo de vida y el rezago de herencia colonial. La riqueza de estas familias provenía de la propiedad de la tierra, las propiedades mineras, el gran comercio de exportación e importación de materias primas y la banca. Esta diversificación de actividades se torna más evidente cuando se evidencia el poco interés, salvo excepciones, que tuvieron hacia el sector industrial. La fuerte fragmentación regional, que seguía caracterizando al Perú a principios del siglo XX, en el bloque oligárquico se podía distinguir con bastante facilidad a las familias que tenían de origen el norte peruano, que comerciaban directamente con la caña de azúcar, de las que tenían como origen la Sierra Central, que comerciaban y combinaban la minería con la ganadería ovina, o de aquellas que tenían como origen el sur, y se especializaban en el comercio de la lana. También presentó una marcada influencia europea, y tuvo como actor principal al partido político Civil, fundado por Manuel Prado y Lavalle en 1872. También contaba como actores sociales y económicos a los terratenientes, quienes, gracias a sus lazos de parentesco y familiaridad forjados a lo largo de los años, lograron fortalecer endogenadamente su poder político. A diferencia de la gran mayoría de países en Latinoamérica, en el Perú el proceso oligárquico inició tardíamente. Por ello, somos el país con la oligarquía más duradera de todo el continente. Podemos dividir el proceso oligárquico peruano en dos grandes etapas. La primera etapa, que es de 1890 a 1930, la oligarquía ejerce de manera directa el poder político a través del partido civil y también de manera económica. Durante la segunda etapa, de 1930 a 1968, la oligarquía ejerce el poder desde el balcón. ¿A qué se refiere? Quiere decir que conserva el poder político intacto y de manera indirecta por intermedio de caudillos civiles y militares a quienes apoya y financia. Recordemos que el gobierno de Augusto Leguía se había encargado de liquidar políticamente al partido civil o al partido de los oligarcas. Este se constituyó como parte de un país dependiente con un mercado escasamente desarrollado y desempeñando el papel de nexo entre país y metrópolis imperialistas, quienes eran principalmente los de Inglaterra y los de Estados Unidos. Aunque los orígenes de las familias oligarcas en la mayoría de los casos se remontaba apenas a la época del Guano, la pertenencia a clase se definía por criterios estrictos y se añadían otros tipos estatamental como rezago y herencia de colonia. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, con excepción del gobierno de Billinghurst, de cierta forma el periodo de Benavides y la oligarquía ejerció directamente el poder político. Este ejercicio se caracterizó por una fuerte tendencia de monopolizar el poder, con la consiguiente neutralización de las capas medias y la marginación casi completa de las clases populares. El Estado oligárquico se caracteriza por excluir a las masas populares, particularmente al campesino, de los elementales derechos democráticos, mediante la violencia institucional del Estado. Las consecuencias posibles o probables
de una oligarquía prolongada son el empobrecimiento del sector económico monopolizado, pues nadie puede competir con los oligarcas. También podemos decir la inequidad en el reparto de los bienes, ya que muchas veces la oligarquía la componen terratenientes, políticos o grandes capitalistas. Así también el resentimiento de los sectores marginados por la oligarquía. Asimismo, el debilitamiento de las estructuras democráticas o republicanas de haberlas. Y finalmente, la corrupción e injusticia. Por ello, podemos decir que la oligarquía y la democracia se distinguen claramente en la forma de ejercer el poder, ya que esta última permite a la mayoría expresar su deseo mediante el voto, así sea para designar a quienes han de tomar las decisiones en última instancia. Mientras que un gobierno oligárquico, incluso si este es fruto de una elección democrática, tenderá a concentrar el poder en alguna minoría y a obedecer a los intereses de esta, y no a los del pueblo en general. El fin de la oligarquía, de acuerdo a varias fuentes históricas, llegó con la llegada al poder o golpe de estado de Velasco Alvarado. Este, acompañado de las Fuerzas Armadas y militares, tomaron el Palacio de Gobierno un 3 de octubre de ese mismo año, extraditando a Belaúnde hacia Argentina y declarándose el nuevo presidente del Perú. Con este acontecimiento se dio fin a la etapa oligárquica en el país, la cual ya se encontraba debilitada y golpeada debido a los conflictos, tanto sociales como políticos, con los que este modelo convivía día a día. Muchas familias y grupos que la conformaron lograron preservar ciertas cuotas de poder económico, que años más tarde les permitieron convertirse en actores principales del proceso político peruano. Sin embargo, varios autores afirman que dicha etapa es aún una realidad en nuestro país, y esto se debe a múltiples razones. Por ejemplo, aún contando con tantos avances internos que han generado un crecimiento notorio en varios aspectos de nuestro país, no somos capaces de crear un Estado nacional auténtico, en donde podamos percibir una igualdad tanto física como mental, una identidad nacional. Es decir, que deberíamos de construir un Estado capaz de impulsar la integración de los dos Perú, que desde la independencia ha mantenido separado el actual Estado criollo al servicio exclusivo de una minoría, que, pese a haber cambiado su composición con el paso del tiempo, desde el hacendado tradicional al capitalista industrial y financiero, no ha cesado de emplear los mecanismos de dominación que definió el pacto colonial: el despotismo en lo político y el mercantilismo en lo económico. Además, una demostración de eso en la actualidad es la indudable presencia de un gobierno completamente centralista, guiando todos sus esfuerzos en el cuidado y mejora únicamente de su capital, descuidando las otras partes del país. En conclusión, el Perú es un país magnífico, y que ha logrado hazañas inolvidables con el paso del tiempo, además de ser capaz de superar muchos conflictos en el camino. Sin embargo, aun con todos esos logros, hoy en día no hemos sido capaces de construir un país sin esas brechas sociales que dejó el Estado oligárquico. Gracias.